operativo del FBI, esta vez no de narcotraficantes. Se llevaron líder de trabajadores de los muelles. Además, posposición de juego de baloncesto en San Germán desata la furia de dueño de los Vaqueros. Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, les presento el estado de situación del programa de hoy. Hace escasamente un buen amigo me decía: ¿tú tienes ideas de la cantidad de empleados federales que tienen que estar trabajando en Puerto Rico para combatir la corrupción? Cuando no es que están atacando las gangas de narcotráfico, los políticos ahora en las uniones y en los puertos, se necesita un contingente de gente para poder atender todo lo que está pasando de corrupción en Puerto Rico. Y parece que es cierto, señores, por todos lados hay corrupción. Ahora resulta ser que allá en los muelles tenían un esquema para pedirle más dinero a estas compañías que transbordan materiales, productos y equipos, y para poder bajar sus productos, para poder desembarcarlos, había que pagar más dinero a esta compañía que en donde estaba el presidente de la Unión, nada más y nada menos que Carlos Sánchez Ortiz, que es el presidente de la isla. Ahora, yo quiero entrar en el detalle y quiero presentar un reportaje que preparó la unidad investigativa de las noticias, específicamente Melissa Correa y también Martely Jusino, que es al detalle. Siéntese con calma a disfrutarlo, que ahí recoge toda la historia, y venimos acá entonces a entrar en el debate. Vamos a ver el reportaje. Esto ocurrió esta madrugada. Poco antes de las 5 de la mañana, agentes del FBI y de la Policía Municipal de San Juan llegaron al apartamento de Carlos Hernández Marrero, ubicado en el residencial Parque San Agustín de Puerta de Tierra, para ejecutar una orden de arresto en su contra tras ser acusado por un gran jurado federal por participar junto a varios de sus compañeros del sindicato ILA Local 1740 en un esquema de fraude. Descalzo y sin camisa, Hernández Marrero salió de su apartamento. El acusado no puso resistencia al arresto. Mientras, el director del FBI, Joseph González, nos ofreció detalles del operativo. Estamos ejecutando órdenes de arresto sobre un caso que estamos trabajando varios años con varias agencias de ley y orden, incluyendo la Policía Municipal de San Juan, Carolina, la Policía de Puerto Rico, el Departamento del Trabajo, el Servicio de Postales. Un caso bastante complejado. El tema es extorsión laboral, en inglés se le llama labor racketeering, y en este caso particular se utilizó la ley de RICO para cargar una empresa criminal que lleva operando varios años con conducta diversificada, una conducta criminal diversificada. Y esa conducta criminal incluía pues violaciones a las leyes laborales norteamericanas, fraude, extorsión, apropiación ilegal de un plan de pensión y lavado de dinero, entre otros. Además, el grupo enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, conspiración para violar la ley Taft-Hartley de relaciones laborales, conspiración para convertir fondos deliberadamente y falsificar registros del plan de bienestar y fraude a planes médicos. Otro de los arrestados hoy en esta intervención fue el presidente de la ILA, Carlos Sánchez Ortiz, cuyos tíos, Fernando Sánchez Bencón, Eduardo Sánchez Bencón, fueron acusados por un gran jurado federal en el 2005, junto a otras 11 personas y 3 empresas, por desfalcar en $10 millones el plan médico y las cuotas de los miembros de la Unión de Trabajadores de Muelles y Ramas Anexas. Las Noticias supo que el FBI registró el celular del presidente de la Unión en febrero de este año.
Buenas noches, mis amigos, gracias por su sintonía, qué bueno que están con nosotros. Arrancamos el lunes rápido con mucha información y sobre todo nuevamente metido en los enredos del gobierno federal, metido para acabar la corrupción en diferentes sectores de Puerto Rico. Les presento a nuestro equipo, a nuestro panel, Marie Fleming, Guillermo San Antonio Hacha y Denise Pérez. Saludos a los tres. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todo Puerto Rico. Sí. Qué bien. ¿Estás bien, Ferdinand? Estoy muy bien. Okay. Fíjate que lo que destaco ahora es que estaba viendo el reportaje de Melissa Correa y dos cosas me parecen muy interesantes. Primero, que este señor, Carlos Sánchez Ortiz, tiene dos tíos que habían sido arrestados en un momento determinado precisamente por defraudar. En aquel caso creo que era por 2005. El plan médico, ¿verdad? El plan médico de la... Yo recuerdo esa historia. Sí, del plan médico de la Unión. De la Unión. Y entonces dice el director del FBI que ya llevaban varios años. Parece que esto es un esquema muy grande. No sé si tú te fijaste en la toma de la conferencia de prensa. Allí habían más de 20 personas en el podio, o sea, a los lados del podio, lo que representa que era un operativo gigantesco. Y dice el director del FBI que se trata de una investigación muy compleja, que data del 2005, que incluso el presidente de IRA estaba involucrado y fallece. Mira para allá. Correcto. Y que la retoman del 2016 para acá y llevan año tras año, hasta que finalmente dieron con la prueba que necesitaban para erradicar los cargos que se están erradicando hoy. Es interesante que el fiscal dice, Ferdinand, que llevan varios años de conducta criminal diversificada. Entonces habla de lavado de dinero, bueno, de infinidad. De todas las maneras que pudieron robar. Y me llamó la curiosidad que termina el reportaje diciendo, en febrero le registraron el teléfono al presidente de la Unión. Y recordé un caso que está pendiente por ahí de la exgobernadora. Le registraron el teléfono y luego, ¿verdad? Y ahí se abrió la caja. El teléfono resulta ser un arma peligrosa para mucha gente. Está todo contenido en el teléfono, información personal, información de todo. Mensajes de texto. A mí me llama la atención, disculpa, me llama la atención el hecho de que las compañías navieras no hubiesen denunciado esto con anterioridad. Eso me llama mucho la atención, sobre todo porque sencillamente, según la información que hay, tenían que haberlo informado al Departamento del Trabajo Federal para que ellos sencillamente le dieran la autorización a que bajaran los empleados de ellos bajaran la mercancía. Así que esa parte no está clara. Sí, eso sí tendríamos que... Sobre eso la defensa es que si hacían eso se enfrentaban a protestas, a que les viraran la carga y evitaban hacer eso para evitar esa retaliation a los cuales los habían amenazado. Bueno, pero entonces recordemos que esta es exactamente la Unión que en plena pandemia nos mantuvo a Puerto Rico en vilo. Eso es importante recordarlo. Con los camiones encerrados, a un secretario del Trabajo teniendo allí que negociar para que salieran las cosas en plena pandemia. O sea, aquí el daño fue de múltiples maneras, no solamente hubo eso no lo podemos olvidar, o sea, eso fue una cosa que fue los otros días. Y estábamos todas expensas, secuestrados. Estábamos secuestrados. Porque la Unión no transaba con Ayala Colón, que era el patrono en aquel momento, o sigue haciéndolo. Y precisamente tenemos con nosotros a la persona que básicamente estaba al frente del gobierno en esas negociaciones, por eso le invité hoy, que es el exsecretario del Trabajo, don Carlos Rivera Santiago. Secretario, bienvenido. Saludos, buenas noches a Sinmarí, a Guillermo y obviamente a Denise Pérez y a todos los que nos ven aquí en Jugando Pelota Dura. ¿Usted recuerda esos momentos? Usted allá negociando a nombre de Puerto Rico con el tranque que había entre precisamente esta unión, ¿no? Sí, correcto. ¿Y quién la presidía? Este mismo caballero que está aquí, Carlos Sánchez Ortiz, conocido como Caíto, como le conocen a él. Y él era el que estaba negociando junto a Ayala Colón en aquel momento que estaba el secuestro, y era por dinero, ¿no? Correcto. Dinero y beneficio. Sí, era un asunto de tecnología, llevaban sobre más de 3 años en un tranque en las negociaciones. Por un iPad. Y precisamente era utilizar un iPad y era para cómo iban a mover la carga, iban a identificar los vagones que se estaban moviendo allí en el muelle, y eso es lo que ocasionó ese tranque. Pero fue una situación sumamente crítica. Obviamente el gobernador nos pide que intervinamos de manera inmediata, intervenimos. Había jurisdicción federal porque los muelles no los controla el gobierno estatal. Así que eso es de la ley Taft-Hartley y es la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Pero había una situación tan tensa que recuerdo que había medicamentos allí varados, había comida allí varada. De acuerdo, Así que inclusive recuerdo una manufacturera que se llegó a comunicar tanto con Fortaleza como con nosotros que ya nos estaba indicando que en menos de una semana no iban a poder seguir produciendo. Bueno, yo recuerdo la fila de los transportistas, los camioneros por día. Sumamente crítica, y en adición a lo que estábamos ya trabajando con la pandemia y el PUA y todo lo que teníamos en el ¿Usted nunca le pareció sospechoso? Porque de los muelles siempre
siempre se ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo de las uniones que trabajan ahí, ¿verdad? No vamos a generalizar. Correcto. De hecho, porque voy a hablar ahora con el abogado de la unión también, pero mientras usted estaba en ese proceso nunca encontró nada, ni le dijeron nada, que estuviera corriendo por ahí, ni que los federales estaban investigando, porque los federales tienen que estar investigando hace tiempo, sí, ¿correcto? Obviamente venimos en conocimiento de que llevan tiempo, pero el conflicto que estábamos atendiendo era por el conflicto laboral, porque no había un convenio, así que no había habido un acuerdo, pero ciertamente, lamentablemente, en la historia también del movimiento obrero ha habido circunstancias donde uniones han utilizado labor racketeering o extorsionar para obtener dinero de manera ilegal. El secretario, me llama la atención... Dos tíos. Dos tíos. Me llama la atención el hecho de que las empresas navieras, ante la situación que había, no hubiesen sencillamente haber pedido el permiso al Departamento del Trabajo Federal para que ellos pudieran usar su propia tripulación para hacer el desembarco. En muchas ocasiones, lamentablemente, el miedo, las personas que extorsionan utilizan precisamente el miedo para evitar que las personas delaten la situación. Y como estaban mencionando de manera informal ahorita, probablemente estas empresas dijeron: yo no voy a denunciar o no voy a pedir el permiso porque me van a boicotear el proceso, y esas cosas se dan. Bueno, déjame incorporar a la conversación, porque sé que los demás compañeros también tienen más preguntas sobre el tema. Quiero incorporar al licenciado William Marrero, que es el abogado de la Unión. Licenciado, saludo, bienvenido. Saludos, saludos a tu público. Gracias. Le pregunto, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reacciona la Unión oficialmente después de haber arrestado a su presidente? Bueno, la Unión todavía está trabajando con asimilar, ¿verdad?, la información que está surgiendo por los medios principalmente, porque nosotros no estamos involucrados directamente en este caso. Estamos trabajando para ver cómo vamos a seguir operando la Unión y los trabajos en los muelles. ¿Pero hay algún tipo de repudio que usted haga, una expresión de repudio a lo que hizo esta persona que preside la Unión y se está llevando la Unión enredada? Y bueno, yo puedo hacer una expresión personal de repudio a cualquier persona que haga cosas como esta. Lo que pasa es que no podemos hacer expresiones de repudio por unas meras alegaciones de la Fiscalía en este caso. ¿Usted apoya entonces a Carlos Sánchez Ortiz? ¿Usted lo está apoyando en estos momentos? En este momento, Carlos Sánchez Ortiz es una persona que yo conocí hace varios años cuando empecé a trabajar con la Unión. Una persona que me parece íntegra, seria, una persona que su interés es ayudar a las personas a su alrededor, y entonces no pudiera creer que algo como lo que se le acusa él ha estado involucrado en. Pero, licenciado, entonces eso ya no más, porque hoy el fiscal federal dijo, ¿verdad?, hasta con documentos, evidencia, mensajes de texto, etcétera, que esta persona verdaderamente dirigía una empresa criminal. Sí, no, lo que estás hablando es de las alegaciones de la Fiscalía. ¿Y ustedes retiraron a esta persona hoy de la presidencia y pusieron una persona sustituta de inmediato? No, lo que pasa es que el proceso, o sea, la Unión tiene un presidente y un vicepresidente. El presidente sigue siendo Carlos Sánchez Ortiz. ¿Por qué? El vicepresidente, Víctor Aponte Torres, sería la persona que asume las riendas de la Unión cuando falta el presidente como presidente interino. Pero es un proceso interno normal. O sea que ustedes no lo han removido. Perdón. Ustedes no han removido a Carlos Sánchez Ortiz como presidente del sindicato a pesar de que hoy fue arrestado y se le han hecho serias acusaciones en el Tribunal Federal. La realidad es que nosotros no podemos removerlo. Bueno. Y más allá de las personalidades, ¿verdad? Más allá del presidente Carlos Sánchez, estas alegaciones que se hacen, ¿cómo las toma la Unión? ¿Es algo que usted había escuchado? ¿Es algo que se ha trabajado? ¿Es algo que se trata de combatir? No, nosotros, como nos enteramos de este asunto, es por una sopina que envía la Fiscalía. Nosotros hemos estado trabajando para proveer toda la información que ellos han solicitado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo ustedes tienen conocimiento de que hay una investigación? Bueno, hace varios meses
le ocuparon el teléfono al presidente y desde entonces hemos estado cumpliendo con los requerimientos de la Fiscalía y del FBI. Hemos estado proveyendo toda la información que nos han solicitado. De hecho, el viernes pasado recibimos un correo electrónico donde nos pedían información adicional y nosotros estábamos trabajando con eso. Y en el proceso en que ya ustedes saben que hay una investigación específicamente sobre el presidente, que han recibido los supinas o citaciones, que le incautaron el celular, ¿tomaron actos internos de precaución? ¿Le cuestionaron al presidente? ¿Lo llamaron? ¿Hubo algún tipo de reunión reclamando explicaciones? Mira, nosotros hemos estado trabajando con proveer la información. El presidente siempre nos ha asegurado que él no ha estado involucrado en ningún acto delictivo. Así que nosotros, hasta tanto no se pruebe que hubo algunos actos delictivos de su parte, nosotros no podemos hacer otra cosa. La Unión son unos procesos democráticos donde la matrícula participa y escoge sus líderes, y entonces estamos en ese proceso. Gracias, licenciado. Ya hablaremos. Vamos a ver qué pasa ahora más adelante con las denuncias que se puedan hacer y con el proceso. Quiero incorporar al director de puertos, que acaba de llegar porque estaba en una reunión en Fortaleza. Me imagino que quizás tenga que ver con esto. Aquí está Joel Pisa, que es el director ejecutivo. Saludos, director. Buenas noches al pueblo de Puerto Rico, Ferdinand, y a todos los panelistas del día de hoy. Yo quería hablar con usted, y ahora que están los dos, el ex secretario y usted como director de puertos, dijo el director del FBI que el gran perdedor en todo este asunto es el pueblo consumidor, somos nosotros. ¿Algún ejemplo de cómo es que perdimos los puertorriqueños? ¿Cómo era que nosotros tenemos que pagar más? Excelente pregunta. Bueno, Ferdinand, como era un esquema donde era un tipo de extorsión que se le hacía a este tipo de operación marítima, pues existe una gran, y va a ser parte, ¿verdad?, el descubrimiento de pruebas, y va a salir la noticia de que entonces estas compañías de alguna manera tenían que de alguna manera compensar por ese tipo de dinero que le estaban dando a los imputados hoy en el indictment, y eso pues sí tiene un efecto en la cadena de distribución, porque la corrupción siempre tiene un efecto en la cadena de distribución. Alguien va a pagar, ¿verdad?, por el dinero, ¿verdad?, que genera estas ineficiencias. Pero por ejemplo, yo no sé qué tipo de productos ellos recibían, si recibían de todo, pero supongamos que venga un contenedor de televisores. Vamos a coger un ejemplo, un contenedor de televisores. Cuando ese contenedor llegaba aquí a puertos en Puerto Rico, ¿cuál era la operación que esta gente montaba para sacarle más chavo y sacárnoslo a nosotros bolsillo? Me cuenta tan pronto regrese, voy a una corta pausa y vengo rápido con ese tema, así si sabemos cuánto es que nos tumbaron. Claro. Venimos rápido. El que sufre es el consumidor, que tiene que pagar los productos más caros. Violar la ley no puede ser la forma de hacer negocios en Puerto Rico. La empresa criminal no puede ser el legado que dejamos a nuestros hijos. Ahí están las declaraciones del director del FBI. Seguimos conversando sobre este arresto que ha hecho hoy precisamente el FBI en los puertos, donde arrestan al presidente, y un poco leyendo los comentarios, la gente plantea, ¿verdad?, los comentarios, que esto es todo un esquema que existe dentro de esta unión, que tiene control casi absoluto de todo esto, y que lo que hay allí es una mafia. ¿Será cierto o no? Ya veremos, pero nos quedamos en el tema de cómo se afecta el bolsillo de la gente. Usted me estaba contando y le puso un ejemplo de un contenedor de televisores. Sí, pues mira, Ferdinand, las operaciones que se hacen en el muelle 9 y 10 de San Juan, las famosas goletas, son unas pequeñas embarcaciones, particularmente son exportaciones e importaciones de islas vírgenes. Así que gran parte de estas personas que tuvieron que pagar más altos precios del recibo de la compañía son muchas veces islas con gran necesidad, gas propano, comida, materiales de construcción. Esas son la carga suelta que se opera en el muelle 9 y muelle 10 de San Juan. ¿Y cuál era el esquema? La unión, en este caso los que están imputados, ¿verdad?, acusados por un gran jurado federal, le decían, mira, ese trabajo unionado que lo hace la compañía marítima con sus empleados, le decían, yo te voy a permitir descargarla con tus empleados a cambio de que tú me des un dinero mensualmente. Si tú no me das ese dinero mensualmente, yo voy a reclamar ese taller que hace tus empleados como de mi unión y te voy a parar el puerto. Wow. Y por muchos años estuvieron entonces este tipo de extorsión, que es por eso que Joseph González del FBI menciona, ¿verdad?, de cómo todos somos había perjudicados. Que darle una iguala para poder... Pero y me pregunto, los empleados de la unión que están por allí caminando y que ven que otros están haciendo su taller, ¿a dónde van y se quejan? ¿O es que no se dieron cuenta tampoco? Bueno,
yo te puedo decir, ¿verdad?, de que ese tipo de operación, que realmente es la estiva, de carga en eso, se puede hacer con empleados extranjeros, ¿verdad?, siempre y cuando hay un proceso con el Departamento de Trabajo Federal y existen sus mecanismos para hacerlo legalmente. Que lo tengan a bordo. Y están a bordo y operan dentro del muelle, ¿verdad? No pueden salir, ¿verdad?, de esa demarcación geográfica. Si tenía o no méritos la Unión en reclamar ese taller de unionado, pues eso era un asunto jurídico, pero ellos lo que decían era, independientemente de los méritos jurídicos, nosotros vamos a parar, a menos, era una extorsión, ¿verdad?, a menos que no... Y sobre eso particular, por eso es que vemos que hay una alegación de violación a la ley Taft-Hartley. La ley Taft-Hartley es la ley precisamente de relaciones laborales federales, que establece cuál es el proceso, porque esto es una práctica ilegal desde el punto de vista también laboral. Esto no es una relación obrero-patronal, donde en este caso una unión se puede ir a la huelga en unas circunstancias de un convenio colectivo que se venció y demás. Estas no son las circunstancias. Así que lo que vemos es que están buscando un ingreso que de alguna manera no tendrían para ellos entonces imponerse. ¿Hace cuánto tiempo Puerto sabía de esta investigación? Aproximadamente 5 meses comenzamos a recibir varios supinas, información de muchas de las personas que fueron acusadas y arrestadas el día de hoy. Colaboramos, dimos mucha información. No sabíamos el día de los arrestos, pero sabíamos que iban a venir porque ya habíamos recibido ya los nombres de todas estas personas. ¿Qué control tiene la autoridad de los puertos sobre esta situación o qué cambios puede hacer o van a hacer a raíz de lo que ha pasado hoy? Excelente pregunta. A pesar de que Puertos es el arrendador y solamente tiene una relación con el de arrendatario del terreno y que las uniones o las empresas privadas, ¿verdad?, son las que establecen sus convenios colectivos, en esa zona en particular, Sidmari, hace 9 meses se incautaron $20 millones en efectivo en esa área. Y ya ha estado bajo vigilancia lo que es el transbordo en esa zona, no solamente por el FBI, sino por otras agencias como Aduana Federal. ¿Qué hicimos nosotros? Parte es que nos estaba pidiendo la agencia federal es más cámaras de seguridad y ya terminamos, se adjudicó la subasta para poder instalar cámaras de seguridad en esa zona. Pero con este aspecto que tiene que ver con las uniones en los puertos, ¿qué puede o si tiene alguna potestad la autoridad de puertos para hacer algo según la ley federal, cada patrono y cada unión... En ese sentido, ¿verdad?, Puerto no tiene jurisdicción. Aquí el llamado es a los patronos, a la empresa privada, no se deje extorsionar, denuncia a estas personas. Allá la Colón es el patrono. Hay que denunciarlo. Si yo tengo un vagón y el vagón me llega y me están diciendo que no te voy a bajar el vagón porque el vagón, si no me pagas tanto, no te lo bajo. Si no, resuelve por allá que te lo baje. ¿Qué yo hago? Pues eso hay que llamar a las autoridades, hay que denunciarlo, porque eso es un delito. El FBI puede entrar en eso, las autoridades locales pudiesen entrar en eso, pero hay que denunciarlo. ¿Realmente algún pequeño empresario puede perder el tiempo en ese aspecto y sencillamente lo que hacen es pagar para sacar el vagón? Tenemos que hacerlo porque de lo contrario vamos a seguir pagando más caro en la empresa privada y todo lo que precisamente cuando vino la controversia aquella grande que estábamos hablando, que tú trajiste ahorita de la pandemia, que se trancó, precisamente allá la Colón estaba acusando a la Unión de extorsionarlo, de que querían básicamente controlar toda la entrada de los productos y si no le pagamos lo que tienen que pagarle, olvídate, no entraba nada. Ferdinand, y tengo otro comentario. El exsecretario habla de que aquí hay un llamado a los patronos. Yo creo que aquí hay un llamado también importante a la unión. A todo el mundo. Aquí a cualquier político, a cualquier funcionario público con una mera acusación, como él le llamó, con todo el respeto al licenciado, se remueve de su posición porque es una cuestión de confianza. Y esta persona está diciendo no, él continúa siendo el presidente. Yo creo que eso también está... Y de igual manera a los miembros de la unión, que si se dan, de cualquier unión, se dan cuenta de algo ilegal, mire, denúncielo porque a quien se desprestigia la unión y los propios trabajadores. De hecho, el director de Puertos me parece que va a tomar medidas con un empleado que es de los arrestados, que es suyo, ¿no? Sí, es parte de esos 7 personas arrestadas hoy, unos empleados de la autoridad de los puertos que tenía un rol más de informante cuando iba a venir la carga, o sea, utilizaba la información que tenía como empleado de los puertos para proveérsela a estos individuos. ¿Qué va a pasar con él? Mira, Guillermo. Bueno, parte del proceso de ley, nosotros estamos ya para removerlo de su posición, así Guillermo, que es una pena terrible. Hay una persona aquí en las redes sociales, en el Facebook, que me dice, pregúntale a Guillermo si aquí no hay delitos locales, porque la ausencia del Departamento de Justicia es grande. Usualmente son delitos federales, con todo. Casi todos. Porque son ellos los que tienen control de los puertos. El comercio internacional, inclusive para entrar a los muelles, está controlado por la regulación federal. Pero eso no quiere decir que el gobierno de Puerto Rico pueda y deba ser más proactivo, como estaba diciendo el director, en la instalación de cámaras, en poder prevenir un poco más este tipo de actividad. Hay una vergüenza también para yo conozco muchos unionados de esa unión y que quizás este presidente estaba hablando a nombre de ellos sin ni siquiera inmiscuirlo en su esquema, porque estaba diciendo, si tú no haces esto, yo voy a utilizar a mi personal. Aquí es una tragedia. Utilizando su posición. Utilizando su posición. Que es un día muy triste para la industria marítima. No, y lo triste es que casi por unanimidad la gente está diciendo que lo que hay es una mafia. O sea,
Se han desvirtuado. En los niveles que hemos llegado, o sea, que hay una mafia allí en Puerto, controlada por estas uniones. Mira, Ferdinand, o sea, sin necesidad debe haber económica. gente buenísima. Sin necesidad económica. ¿Por qué la amenaza era págame para yo no unionar para unión? Porque cada empleado de la isla gana alrededor de $90,000 al año. Es una industria muy remunerada. Así que yo no veo mucha necesidad económica en esa área, que también me sorprende también, ¿verdad? 1.1 millones en el 2012 para una industria que todos ellos están muy bien económicamente, no entiendo. Y de igual manera, obviamente el gobierno federal hace las alegaciones de lo que tiene la prueba, ¿verdad? Hay que ver también qué sigue trayendo una vez ocupado el teléfono. Vamos a ver si esto no trae cola. Eso es otra cosa. Muchos de ellos van a seguir conversando. Exacto. Y esto puede tener su ramificación distinta. Cuando ahora empiecen a apretar, vamos a ver cuántos siguen hablando y cuántas otras personas más podrían caer en esto. Bueno, gracias a los dos, se los agradezco. Muchas gracias, excelente. Bueno, ¿qué clase de controversia hay en el BCN? Y Margarita me dicen que tiene a nada más y a nada menos que al presidente. Margarita, cuéntame. Así es, tú sabes cómo soy yo, Ferdinand. Aquí estoy con Ricardo Dalmau, el presidente de la Liga de Baloncesto Superior Nacional. Y es que tenemos muchas preguntas para ti. Ricardo, eso fue, como dice Ferdinand, una bomba, una controversia que se desató una vez. Dijeron, mira, el juego en San Germán no va. Pero se han dicho de todo, tú no me digas nada todavía. Ustedes bien pendientes, ya venimos. Pausamos y regresamos. Bueno, hay que preguntarle a Ricardo si llueve o no llueve para allá, para San Germán otra vez, porque si no...